tal? Buenas tardes. Mi nombre es Débora, yo soy médica egresada de la terapia intensiva y hoy vamos a hablar acerca de la ventilación en decúbito prono. Básicamente es un estudio que ya lo habíamos presentado el año pasado en la SATI, así que muchos de ustedes quizás ya lo hayan escuchado. Básicamente es hablar acerca del decúbito prono de tipo protocolizado frente a prono estándar en pacientes ventilados con COVID. Es un estudio cuasi experimental, es decir, un estudio no randomizado. Que me gustaría pasar, pero no estaría pasando en la próxima diapositiva. Ahí va, perfecto. Bueno, ya todos conocemos los beneficios que trae la maniobra de cúbito prono, ya está bastante conocido desde el año 2013 que el estudio PROSEBA evidenció una reducción en la mortalidad, básicamente 16%, que casi es el 50% a lo que ellos habían comparado con la maniobra de cúbito supino. Nosotros lo que tomamos fue en cuenta estos beneficios, no solamente en términos de mortalidad, sino también los beneficios que ya conocemos de la propia maniobra en cuanto a la oxigenación, la capacidad que tenemos nosotros de reclutar a los pacientes con bastante atelectrauma, fundamentalmente en las zonas dependientes. Y bueno, se sabe que los pacientes, bueno, aparte de reducir la mortalidad, mejoran la PAFI y la perfusión del pulmón. Nosotros sabemos que la maniobra de cúbito prono es bastante trabajosa, demanda por lo menos una hora de trabajo, 3 operadores. Muchos de nosotros requerimos bastante mano de obra para más de un ciclo. Y nosotros definimos a esta estrategia de forma estándar a lo que se utilizaba, digamos, en la estrategia PROSEBA, de 17 más o menos 3 horas y se extendía hasta un máximo de 48 horas. La idea era compararla con la estrategia protocolizada que ya se había iniciado por Douglas y Cole en el año 2021, es decir, en la situación de pandemia COVID, en el que se finalizaba la maniobra de cúbito prono con ciertos requisitos específicos, que era cuando el paciente ya tenía una estabilidad gasométrica, es decir, una PAFI que ya superaba los 150, con bloqueantes neuromusculares bajo una ventilación de tipo protectiva, pero fundamentalmente cuando el paciente ya requería menos de 60 de FIO y una PIP que se lograba menor a 10 centímetros de agua. Douglas y colaboradores ya definieron a través de su estudio retrospectivo de que era una maniobra segura y eficaz y por lo tanto nosotros tomamos esta idea de Douglas para analizar nuestro trabajo. La pregunta nuestra era evaluar si realmente esta estrategia protocolizada reducía el número de ciclos de pronosuspinación y evaluar las complicaciones en comparación al estudio, a la estrategia estándar propuesta inicialmente por el estudio de PROSEBA hasta un máximo de 48 horas, ¿sí? Esto a criterio médico-clínico. Y los outcomes entonces que vamos a evaluar son la reducción o no en el número de ciclos y las posibles complicaciones. Bueno, ya dijimos, es un estudio cuasi experimental, es decir, un estudio no randomizado que se dio en contexto de la pandemia entre octubre del 2020 y octubre del 2021, donde se exponen dos tipos de cohortes, una estrategia estándar, que es nuestra cohorte retrospectiva, en el cual nosotros vamos a evaluar pacientes que estuvieron con esta maniobra de cúbito prono con la estrategia estándar, es decir, pacientes que estuvieron entre 17 y 48 horas definido por el equipo tratante, versus la nueva estrategia protocolizada, que es la cohorte prospectiva, que ahora vamos a ver que es a partir de mayo del 2021, donde evaluamos los pacientes con estos criterios de finalización de la maniobra. Es un estudio unicéntrico acá en el Hospital Italiano y por supuesto ha tenido la aprobación de éticas de protocolos de investigación. Esto, como ven, es una línea del tiempo un poco más sencillo de entender, donde se puede ver que a partir desde el octubre del 2020 hasta abril del 2021 evaluamos la cohorte retrospectiva, que es este estudio estándar, versus la cohorte prospectiva que se inició a partir de mayo del 2021 hasta octubre del 2021, obviamente en contexto de COVID. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, evaluar la eficacia, que no es otra cosa que evaluar si el paciente tenía un menor número de ciclos de ventilación de decúbito prono, porque ya se sabía que el estudio de PROSEBA evidenciaba por lo menos 4 maniobras de prono por cada paciente, más o menos 4, y la idea nuestra era ver si podíamos llegar a reducir esa cantidad de ciclos, más que nada porque es bastante trabajoso, por lo menos a 1 en la protocolizada versus 2 en el estándar. Pero ahora vamos a ver qué sucede. A través de una regresión de Poisson y con respecto a la seguridad, bueno, evaluar si el paciente con nuestra maniobra puede llegar o no a tener mayor cantidad de úlceras por presión.
Y los objetivos secundarios eran básicamente evaluar las complicaciones de la maniobra, si el paciente tenía o no mayor cantidad de desplazamientos accidentales de catéteres o sondas, o si el paciente se extubaba accidentalmente durante el procedimiento, y también evaluar objetivos si realmente el paciente tenía más días libres de ventilación mecánica, si podía reducir la estancia en la terapia intensiva o si podía eventualmente reducir la mortalidad. Como vimos, desde mayo del 2021, ya en contexto de COVID, la cantidad de pacientes con esta maniobra eran mucho menores a la estrategia estándar que veníamos haciendo desde hace muchos años y mucho más en el contexto de COVID, así que propusimos una relación 4:1. Por cada 4 pacientes que, digamos, estaban en la corte estándar, nosotros teníamos uno en la protocolizada, para tener una potencia de 0,8 y digamos, un error mínimo de 0,05. Nos quedamos entonces con 79 pacientes totales, de los cuales 63 fueron en la rama estándar y 16 en la protocolizada. Y acá en este flujo se puede ver que la cantidad de pacientes admitidos en la terapia intensiva, que eran 265 en contexto de COVID, 229 requirieron ventilación mecánica y los que realmente cumplieron con la indicación de la maniobra de cúbito prono fueron 96 pacientes. Se excluyeron, por supuesto, los pacientes que venían de otra institución porque no eran seguidos desde inicio en nuestro centro. Bueno, pacientes que tuvieron ECMO y 3 que fracasaron en la maniobra. En total, tuvimos 80 pacientes en prono, de los cuales 64 fueron en la rama con estrategia estándar versus 16 en la protocolizada. Como vemos en las características de los participantes, eh, sí se notaba una población un poco más joven, con menos comorbilidades en la protocolizada, en comparación con el estándar, en pacientes que tenían una mediana de edad de 58,5 años versus 64, y un Charlson score un poco más bajo en la protocolizada. Las comorbilidades eran hipertensión, diabetes, asma, EPOC, que bueno, sí eran mucho más en la estrategia estándar. En cuanto a la ventilación y oxigenación, la verdad bastante similar, tuvimos una PAFI media de 124 en la protocolizada y 130 en el estándar. Con respecto al outcome primario de eficacia, que la idea era evaluar si se reducían o no el número de ciclos de maniobra de cúbito prono en la estrategia protocolizada, la realidad es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. De hecho, la densidad de incidencia fue de 1,48 o incidence rate ratio, y ajustado por confundir fue de 1,27, así que en realidad no hubo muchas diferencias. Sí, uno tendería a pensar de que hay mayor cantidad de ciclos en el protocolizado versus el estándar, pero bueno, esto, repito, no es estadísticamente significativo. Con respecto a la seguridad, que es la proporción de pacientes con escaras, sí, per se la maniobra de cúbito prono va a generar mayor cantidad de úlceras por presión en la región tanto torácica como abdominal, pero bueno, sí se evidenció una mayor cantidad de úlceras por presión a medida que hubo mayor cantidad de horas en decúbito prono, y en este caso, bueno, tampoco es estadísticamente significativo, pero sí vimos mayor cantidad de lesiones en el estándar versus la protocolizada. Y hablando un poco de la mortalidad, días libres de ventilación mecánica y estadía en la terapia y complicaciones en la maniobra, en este gráfico vemos que la totalidad de días en ventilación de cúbito prono como mediana fue de 1,98 en el estándar, que fue casi 2 días, versus la protocolizada, que fueron 2,96, o sea, casi 3 días, que básicamente no difiere mucho del estudio de Douglas y colaboradores, que también describieron que con la maniobra protocolizada llegaban básicamente un número de 72 horas, que básicamente es lo que nos dio a nosotros. Y con respecto a las complicaciones de la maniobra, en realidad fue bastante seguro. No hubieron bastantes complicaciones, más que un paciente que se le desplazó un catéter y tanto central como otro periférico. Bueno, acá, como ya dijimos, la proporción de pacientes con úlceras por presión, con respecto a las horas totales, se vio que a medida que el paciente lleva mayor cantidad de horas acumuladas en esta posición en decúbito prono, se va a asociar, obviamente, a mayor proporción de úlceras por presión, y acá pusimos un porcentaje, o sea que aumenta el riesgo en un 12% dentro de las 24 horas, independientemente de la cantidad de número de ciclos de pronosupinación. Las horas acumuladas se asocian a una mayor incidencia de úlceras por presión. Y con respecto a las limitantes, bueno, es un estudio unicéntrico, que eso sí puede comprometer un poco también la validez externa, y el N de pacientes es bastante pequeño en la rama protocolizada.
Y bueno, obviamente no pudimos evidenciar una reducción en el número de ciclos totales de pronosupinación en el paciente que estaban alojados en el grupo protocolizado. Y bueno, como ya dijimos recién, la estrategia protocolizada se asoció a una mayor cantidad de escaras en decúbito prono, a diferencia del resto. Y no se encontraron diferencias significativas entre las dos poblaciones en días libres de ventilación mecánica, mortalidad y estancia en la terapia intensiva. Bueno, esto fue todo, pero bueno, la idea un poco era tratar de emular los trabajos previos. De hecho, el trabajo PROSEBA del año 2013 ya nos dio la idea de que la maniobra de cúbito prono es segura, eficaz y reduce la mortalidad. Y bueno, también en contexto de pandemia trasladamos un poco esta idea, pero en pacientes distresados severos con la patología de COVID, y la estrategia de Douglas y colaboradores, digamos, con esta reducción en el número de ciclos, bueno, no se evidenció en nuestro trabajo y era un poco lo que quisimos exponer con esta presentación. No sé si tienen alguna duda.